Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Yo soy Elias González, este es el blog Amanecer. Y en esta ocasión vamos a hablar así, muy en voz alta y muy a grosso modo, de algo que podríamos denominar como mística pagana. Ya vamos a platicar un poco de por qué el mero concepto ya en sí mismo tiene su problemática o encierra sus vaivenes. Y sin embargo, pues este es un video para eso, ¿no? Para reflexionar, no para decir verdades absolutas sobre nada. Es un tema que por otro lado, pues creo que no está lo suficientemente trabajado y ojalá que vengan personas también y aquí en los comentarios a este video que tengan muchísima más experiencia con este tipo de trabajos en torno a lo que, repito, podríamos llamar la mística pagana para que complementen y nos enriquezcan también con sus saberes. Bien, pues ya decía yo que implica una problemática hablar de mística pagana. Vamos empezando con el término de pagano, ¿no? Que normalmente pues tiene acepciones diferentes y que se ha significado distintas cosas a lo largo de la historia. Aparece de alguna manera desde el antiguo judaísmo, donde básicamente pues se les denominaba a los no judíos, pero sobre todo, pues bueno, se les llamaba a los gentiles, ¿no? Los gentiles, que también después se les podría ya conocer en el mundo cristiano como paganos, que era distinto a los judíos, ¿no? Que los judíos para el cristiano pues se reconocía como la tradición en donde había nacido Jesús y de donde venía el cristianismo, aunque también pues se fue desarrollando todo un antisemitismo que juzgaba pues al judaísmo o a los judíos como los deicidas, ¿no? Los asesinos de Dios. Sin embargo, no entraban, o sea, la teología cristiana no metía en el mismo cajón a los judíos o incluso a los musulmanes, al mismo cajón en donde ponía, por ejemplo, los griegos y a los romanos. Y básicamente eso en un inicio pues fueron las religiones paganas, ¿no? Así como se entendía en la teología cristiana. Posteriormente pues se fue ampliando y casi era pues cualquier tradición espiritual o religiosa que no fueran judíos, cristianos o incluso musulmanes, ¿no? Pero eso está un poco más borroso la distinción. Y lo pagano pues se refería, repito, a lo grecolatino en un inicio, pero también, por ejemplo, en el mundo de la conquista de América Latina también mencionaban pues que había como este paganismo, ¿no? Y siempre pues se atribuía como esta otredad respecto al cristianismo con este choque o esta relación que había con el mundo grecolatino y que otras tradiciones podrían mantener, por ejemplo, las tradiciones de los druidas o celtas, las religiones nórdicas o las espiritualidades nórdicas, vikingas, etcétera, etcétera, ¿no? También lo que después se llamó el animismo y cosas por el estilo. Hoy en día, el paganismo ya es un concepto de alguna manera también, bueno, se mantiene equívoco porque hoy han surgido, digamos, los llamados neopaganismos y hay personas que se consideran a sí mismas como paganas, ¿no? Y hay movimientos, por ejemplo, de la Wicca, y digamos de tradiciones, de relecturas y tratando de volver a traer a la esfera de la práctica y de la vida tradiciones como las tradiciones celtas, que tienen mucho que ver con la Wicca, pero también las tradiciones nórdicas que ya mencionábamos, incluso quienes quieren ¿cómo decirlo? Como no revivir, porque ese es el asunto, ¿no? O sea, no es como que hayan desaparecido, sino como volver a traer pues a la mesa de la diversidad religiosa las propias creencias, por ejemplo, en las divinidades griegas o romanas. Y en ese sentido, pues el paganismo, si bien también tiene su acepción sobre todo académica, ¿no? De también los estudiosos, las personas que estudian las religiones, y entonces hablan de las religiones paganas y casi siempre pues recuperan algunas características como el mal llamado politeísmo, ¿no? Que sabemos que eso en realidad es un invento de los mismos inventores del monoteísmo, que son estos conceptos ajenos, ¿no? Porque estos supuestos politeísmos como las tradiciones mesoamericanas, el mundo grecolatino, las tradiciones de la India, en realidad, pues
parece como muy cuestionable o digamos como meterlos a todos en un mismo cajón y que en realidad muchos incluso tenían también el principio de una divinidad última frente a la diversidad de dioses que más bien emanaban de esta divinidad, otros no. Es decir, la cosa es mucho más compleja que la caricatura que nos han vendido. Por otro lado, ya, o sea, lo que quiero decir con esto es que hablar de paganismo es complejo, pero casi siempre podríamos remitirlo como a estas tradiciones de alguna manera precristianas, tanto a nivel temporal como a nivel también de que viven una espiritualidad que no ha sido necesariamente pasada por el filtro de la cristiandad o del cristianismo, que tiene que ver con procesos también de una concepción de una revelación, de un Dios único, cuestiones por el estilo, ¿no? Las tradiciones paganas en general, en esta diversidad gigante que existe, como bien estaba diciendo, aparecen nociones como de cierta sacralidad con la naturaleza, la recuperación de los ciclos, estas múltiples manifestaciones de lo divino, ¿no? Que pueden ser denominados como dioses, pero no el plural del Dios cristiano, eso no está mal, digamos, o sea, es filosófica y teológicamente inadecuado pensar que los dioses griegos eran como los muchos dioses, pero en plural del único Dios cristiano, ¿no? Son concepciones filosóficas y teológicas distintas, dispares. Los dioses egipcios, o sea, tienen que ver con una suerte también de manifestaciones de la sacralidad del cosmos, de lo cósmico, de misterios también ocultos que tiene que ver con lo iniciático, hay pensamiento filosófico de fondo y repito, en buena medida tiene que ver con asuntos o denominaciones precristianas. Lo que podríamos, y por lo mismo le llamamos como con cierta paradoja, mística pagana, es que en realidad la mística original siempre fue pagana, ¿no? Y lo hemos visto en varios videos aquí en el blog Amanecer. El término místico o mística no es cristiano, no aparece en la Biblia, en ningún apartado. En realidad proviene de conceptos griegos y se refería en buena medida a cultos órficos, tradiciones ocultas, en donde se requería un proceso iniciático y entonces esta noción de lo místico hasta el siglo III más o menos es que se traslada al cristianismo para ser recuperada por grandes místicos y místicas, padres y madres de la iglesia, en donde se recupera, por ejemplo, el nivel místico de la interpretación de las escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces es muy interesante, pues, hablar de mística pagana, pues de alguna manera es hablar de la mística original, ¿no? Esta a veces contradicción como la pregunta de si realmente podemos hablar de una mística que no sea cristiana, porque no estaríamos imponiendo, por ejemplo, un concepto de mística o un concepto, una mera palabra como es mística, que es un concepto pues ya muy construido a partir de la tradición cristiana, filosófica, etcétera. Meterla, por ejemplo, la mística budista o la mística hindú, es problemático, sí, pero también hay que reconocer que en realidad la palabra mística y a lo que se refería a la mística no fue originalmente cristiano y que eso que llamamos mística cristiana, así como el cristianismo en general, le debe muchísimo al paganismo, incluso por su contraposición, o sea, por su abierto contraste y conflicto de parte primero pues de los judíos frente a los gentiles y de los cristianos frente a los paganos por denominarles idólatras y cuestiones por el estilo, por no asumir este principio o esta verdad, esta experiencia espiritual que se enmarca dentro de la fe en este Dios que se revela en la historia y que se hace vida en su pueblo de Israel primero y posteriormente en Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, y en la relación de él con su iglesia, ¿no? Con la gente que comulga y vive a partir de este dinamismo de amor que abre la posibilidad de la vida y muerte y resurrección de Cristo. Y entonces hay como esta contraposición frente a elementos, rituales, concepciones, filosofías
habladas como paganas y que efectivamente existe esta contradicción. Por un lado, por eso decía, pues la mística cristiana no podría haber existido sin esta contraposición a estas espiritualidades paganas, ¿no? Pero al mismo tiempo son estas espiritualidades paganas las que van a nutrir y darle hasta la palabra de mística a la mística cristiana, ¿no? ¿Y qué sería la mística cristiana, por ejemplo, sin el neoplatonismo, sin Plotino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad tampoco son tan contrapuestas como algún cristiano, alguna cristiana muy heterodoxo, muy ortodoxo, perdón, quisiera seguir manteniendo, ¿no? Creo que no se sostiene esa noción. Así, esta misma contraposición pues valió, lamentablemente, se tradujo en la destrucción de una enorme riqueza espiritual, filosófica, cultural, religiosa de muchos pueblos, a veces a modo de síntesis, como surgió en la síntesis de la cultura grecolatina con el mundo cristiano y da como resultado una suerte de neopaganismo cristiano, porque el cristianismo que conocemos, repito, no pudo haber existido sin ese diálogo con el mundo grecolatino, ¿no? Entonces tampoco es como que está totalmente separado de lo que el mismo cristianismo llama paganismo. Pero hay otras tradiciones que sí fueron más o menos desplazadas e incluso hasta eliminadas. Pensemos en las tradiciones nórdicas que ya hemos mencionado y que hoy pues hay un gran boom en muchos niveles por la música, por las series, toda la fascinación en torno a los vikingos, por ejemplo, caricaturas y demás, películas, pero que pues es como una recuperación también de estos saberes. Luego el mundo celta, ahí hubo un poco más de diálogo con todo este cristianismo celta, en donde pues recupera, digamos, sería como un paralelo a este cristianismo romano, pues hay un cristianismo celta muy interesante que, entre otras cosas, recupera mucho más el ámbito de la naturaleza, de la conciencia del medio ambiente y cuestiones por el estilo, así como podríamos también reconocer la existencia de estas tradiciones, espiritualidades de los pueblos originarios que, pues, muy posteriormente al paganismo, digamos, romano, griego y demás, entró en diálogo con el cristianismo y que hoy existe la teología india, también en esta recuperación de otras dimensiones que el cristianismo ha abandonado. Entonces, repito, pues para poder comprender la mística pagana tendríamos que primero asumir que tal cosa es problemática porque es una diversidad en sí misma, que el hecho de encontrar rasgos comunes quizás responda más a intereses académicos y sociológicos que en una auténtica coincidencia en el mundo de los hechos, pero que sin embargo sigue siendo interesante reconocer que que sí había y sigue habiendo espiritualidades precristianas o acristianas que son más primitivas, no en el sentido negativo, sino de primordiales, que tienen que ver con el mundo cósmico, con la diversidad espiritual y religiosa que de alguna manera está detrás de las concepciones llamadas politeístas y que tienen mucho que seguirnos aportando, ¿no? Desde la filosofía griega de un Parménides, Pitágoras, Heráclito, los presocráticos, etcétera, etcétera, las tradiciones órficas, todo el mundo griego, hasta toda la sabiduría de los pueblos indígenas, que es fundamental y que eso pues implicaría y requeriría un video aparte para trabajar este tipo de espiritualidades, así como la recuperación del druidismo, la Wicca, lo que como tal ya le llaman el paganismo, que tiene que ver con la magia y que hoy muchos jóvenes y muchas personas están sintiendo atraídos por este tipo de narrativas espirituales, y como todo en la vida, pues hay ofertas más serias que otras, algunas son pura charlatanería, pero también hay, yo he conocido pues una recuperación más seria y profunda de este tipo de sabidurías y propuestas. Pues hasta aquí lo dejo, pues para seguir platicando en futuras ocasiones al respecto. Espero les haya gustado este mero pensar en voz alta respecto a la mística pagana. Espero verles pronto. Mi nombre es Elías González. Si les gustó el video, les invito a suscribirse al canal, darle like, dejar sus comentarios y compartirlo. Hasta pronto y nos vemos.